soy Pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema de la iglesia. Esto es la lección número 3. En las otras lecciones ya hemos visto cómo Dios llamó a los apóstoles y también cómo les dio el poder, la llave y el trono para gobernar a la iglesia. Y ahora vamos a ver ya cuando Jesús se fue y dejó a sus apóstoles encargados de su casa, la iglesia de Dios. Quiero leer unos versos y luego vamos a ver en el libro de Hechos ya cuando se fue Jesús para ver nomás para ver si eso realmente sucedió, lo que Dios quería que sucediera. Aquí en San Juan capítulo 17, en el verso 20, es donde estaba orando Jesús, donde estaba orando y dice, y no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí ya está orando por lo que van a creer en su palabra, porque Él se iba a ir y ellos iban a predicar el Evangelio, y iba a haber gente que iban a creer. Y aquí está orando no solamente por los apóstoles, está orando por todos los que van a creer a través del Evangelio de ellos. En el verso 21, para que todos sean uno, todos los santos, todos los creyentes sean unos. Esto era el deseo del Señor Jesucristo antes que se fue. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí vemos el deseo del Señor. También en San Juan capítulo 11, en el verso 51. Y esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir para la nación, por la nación. Verso 52. Y no solamente por aquella nación, sino también para reunir en uno los hijos de Dios. Aquí vemos también Jesús antes que se fue, claramente le estaba encargando a los discípulos, estaba orando a Dios el Padre. Les dijo, no estoy orando solamente por ellos, que eran los primeros que Él puso en la iglesia. Pero Dios, Jesús tenía una carga para nosotros, para todos los creyentes que sí eran unos, pero lo hizo a través de ellos, de los dones que Dios les había dado a ellos. Y ahora vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 2, aquí es donde ya había llegado el Espíritu Santo. Sabemos la historia en Hechos capítulo 2, ahí es donde, en el capítulo 1 y 2, donde estaban orando, y donde Dios mandó el Espíritu Santo, y donde bajaron de la casa donde estaban reunidos, y fueron entre la gente y empezaron a predicar. Y en ese día fueron salvos 3,000 personas. Y en el verso 41, así que los que con gozo recibieron la palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Ya a través de la predicación de ellos fueron salvas 3,000 almas. Y ahora en el verso 42 vamos a ver el cumplimiento de los versos que leímos en San Juan capítulo 17 y también los versos que leímos en San Juan capítulo 11, 51 y 52. Escuchen aquí. El verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en oraciones. Aquí vemos cuando recibieron la palabra, cuando escucharon a los apóstoles que predicaban a Jesús. Habían 3,000 personas que fueron creyentes, que creyeron, que fueron nacidos de nuevo. Y luego dice que ellos seguían en la doctrina de los apóstoles. Todos eran uno, igual como nos dijo en los versos en Efesios capítulo 4, del verso 11 hasta el verso 13.
También otro verso en el libro de Hechos, capítulo 4, en el verso 32. Aquí era el tiempo ya cuando habían otras 5,000 personas que habían sido salvas. Y aquí dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Les voy a dar un ejemplo. Aquí dice que todos los creyentes eran que eran de un corazón y un alma. Y aquí vemos el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús vino a edificar la iglesia, lo primero, los líderes, los apóstoles y los profetas, y así como sigue la lista. Luego les dio potestad, les dio autoridad. Y luego vemos que Jesús estaba orando. Y ya después que se fue, vemos claramente que a través de la predicación que ellos predicaron en el libro de Hechos, toda la multitud, los 3,000, las 5,000 personas que fueron salvas, la Escritura nos dice que eran de un corazón y de un alma. Y todos estaban siguiendo a los apóstoles y estaban creyendo en la doctrina de los apóstoles. Entonces, aquí vemos el cumplimiento del capítulo 17 de San Juan. Entonces, ya les ha dado aquí 3 diferentes puntos cómo edificó la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Primero vino, escogió los apóstoles, les dio la autoridad, la llave y el trono. Y aquí ya vemos cómo estaban gobernando a la iglesia o la casa de Dios. Ya cuando seguimos leyendo a través del libro de Hechos y el libro de Primera y Segunda de Corintios, ahí podemos ver que ellos estaban viajando de una iglesia a la otra, una congregación a la otra, y estaban escribiendo las cartas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos tenían la llave y tenían el poder para sacar cosas de la iglesia que no estaban bien. Ellos eran, como ya les he dicho, yo sé que me estoy repitiendo, pero eran los padres, los encargados de la iglesia. Hoy en día muchas de las veces estamos hablando de estos versos y la pregunta que mucha gente hoy en día tiene: ¿quién tiene la llave hoy en día? ¿Quién está sentado sobre el trono? El trono o el lugar de la autoridad. ¿Quién la tiene? Y hay muchas diferentes ideas y doctrinas de quién la tiene y quién no la tiene. Pero cuando vamos a entender esto, nos va a ayudar. Ya cuando vamos a entender esto bien, ya vamos a entender mejor cuando vemos a nuestro alrededor hoy en día. Vamos a ver para checarlo con las escrituras para ver quién está bien y qué está mal. Porque las doctrinas que hoy en día son predicadas, muchas de esas ya no checan con la Biblia, no están bien. Ya se han desvenido de la Biblia ya desde mucho tiempo. Y tenemos que volver a la Biblia para ver bien cómo edificó la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Ya a la próxima ya vamos a ver otro punto todavía de la iglesia. Que Dios les bendiga.